tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a la plataforma del Guardián MX, Periodismo para la Justicia, y de Voces Morelos, Periodismo en Vivo. El día de hoy pues ya es viernes y estamos también con información exclusiva, de hecho de último momento, pero antes vamos a dejar que se presente nuestra amiga. Sí, Charlie, muy buenas tardes a ti y a toda nuestra audiencia que nos está siguiendo en estas dos plataformas, el Guardián MX y Voces Morelos, el día de hoy, este viernes 3 de junio, y que nos acompañen pues a que estén, se informen y estén enterados en temas de justicia como el día de hoy. Y nos estás informando de lo que está posiblemente pasando. Sí, de lo que está posiblemente pasando. No es nada Confirmado. oficial, pero obviamente de las informaciones que damos a conocer a través y que tiene que ver con prisiones, muchas de estas, la mayoría son ciertas o quizá hay una movilización. Pero hace exactamente 30 minutos recibimos este reporte. De hecho, no lo había observado hasta que llegué por el traslado y nos sentamos a checar los mensajes que tenemos. Y bueno, este es un mensaje que nos hacen llegar. Es solamente una denuncia que hasta el momento pues no tiene nada de confirmado. Dice: muy buenas tardes, amigo Carlos Quintero. Solicitamos de su ayuda ya que hace unos momentos se está suscitando una pelea entre mujeres PPL y seguridad y custodia en el penal de Atlacholoaya, en el área femenil, porque las custodias nos hacen que taloniemos, así mencionas literalmente, taloniemos para darles dinero, que porque sus sueldos están bajos y quieren que vendamos nuestro cuerpo. Ya que estamos hartas de todos estos tratos, por favor, alguien de gobierno que pueda atender esta situación. Ya la pelea lleva casi media hora y solo están aventando gas lacrimógeno, nos están golpeando, traen hasta perros y nos los están aventando. Gracias por su atención. Esa es una denuncia que acabamos de recibir, todavía no ha sido confirmada. Lo cierto es que como antecedente podemos mencionar que especialmente esta área femenil se encuentra más que saturada. Ustedes recordarán que en meses pasados se llevó a cabo un decreto en donde desaparecían las cárceles distritales de mujeres de los municipios de Cuautla y de Jojutla. Todas esas mujeres que se encontraban privadas de libertad fueron trasladadas, algunas al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya y otras fueron trasladadas al centro, a un ceferezo, el que se encuentra en Michapa. Bueno, derivado de esa cuestión, se hablaba más de 100 mujeres que habían sido trasladadas a distintos centros, tanto estatales como el ceferezo, y obviamente esto ya generaba una cuestión de riesgo en donde se enfrentaran mujeres, sobre todo porque estaba completamente saturada esta cárcel. Ahora lo estamos confirmando. Ha habido algunos reportes que estamos siguiendo. Vamos a darle más datos conforme podamos avanzar, corroborar sobre todo con las autoridades qué es lo que está pasando. No dudamos que esta situación sea, sobre todo porque ya las mujeres privadas de libertad han denunciado que han sido pues censuradas, han sido incomunicadas, es el término correcto. No se les permite hacer llamadas a sus familiares, solamente a un número exclusivo, sobre todo aquellas internas que comulgan con la autoridad penitenciaria. Ellas le llaman en el autogobierno. En fin, vamos a estar informando de esta situación. También ayer se estaba registrando en SP un incidente cuando estuvo a punto también de suscitarse una riña entre custodios y personas privadas de libertad del área de SP. Eso trascendió, sin embargo, no pasó a mayores el día de ayer. El día de hoy es lo que se está reportando. Vamos a estar pendientes de esta información. No sé si quieras hacer otras denuncias por ahí que te llegaron. Sí, Carlos, nos llegaron unas denuncias donde nos dicen: hola, saludos a todo el personal que da la información del Guardián MX, que Dios los cuide y los proteja. Paso a lo siguiente. ¿Por qué tantas quejas que se han hecho en el personal del Cerezo de Atlacholoaya? Las autoridades competentes no han hecho nada. ¿Saben por qué? Porque el jefe de seguridad y custodia y el director del Cerezo, ellos dicen que están bien parados con el gobernador de Morelos
Cuauhtémoc Blanco Bravo, y por lo que se sabe, posiblemente porque los custodios que están de servicio en la segunda pluma, desde ahí te dicen vas a pagar la entrada, y los comandantes de turno son los que se encargan de cobrar, y a los internos que están en aduana, algunos de ellos, si gana un amparo para que lo ingresen en algún dormitorio, lo meten al interior, pero los recomiendan la comisión de internos, la redacción de internos del interior, para que lo golpeen y maten, y luego dicen que fue pleito entre internos. También la Comisión de Derechos Humanos ya tiene conocimiento de esto y ya no hacen nada. Bueno, pues hasta el momento han sido trascendidos de este asunto. Vamos a estar pendientes durante el programa. Si vemos que hay información que tiene que darse a conocer, pues lo haremos. Por lo pronto vamos con nuestro primer bloque de noticias, que tiene que ver precisamente sobre lo que ocurrió hoy en el municipio de Tlalnepantla, en donde el alcalde de este municipio, de ese ayuntamiento, fue víctima de un atentado. Pues al respecto elaboramos la siguiente nota. Bueno, pues el presidente del municipio de Tlalnepantla, Ángel Estrada Rubio, fue víctima de un atentado la mañana de hoy, viernes 3 de junio. Ángel Estrada estaba en su casa en el barrio de San Pedro al momento en que dos personas a bordo de una motocicleta realizaron varios disparos al inmueble. De acuerdo con la información recabada, el atentado ocurrió poco después de las 9 de la mañana, cuando se alertó a los servicios de emergencia. El reporte pues habla de dos personas, una de las cuales portaba un sombrero, realizó varios disparos, los agresores huyeron del sitio. Estrada Rubio resultó herido de un brazo y los paramédicos lo trasladaron a una clínica donde su estado de salud se reporta como estable. Gente cercana y fuentes confiables hablan de que Ángel Estrada, al ser entrevistado por las autoridades ministeriales, atribuyó el atentado a conflictos políticos. Lo anterior porque, según él, denunció a servidores públicos de la anterior administración. Algunos de los servidores públicos se hallan en prisión preventiva y otros han sido declarados como sustraídos de la acción de la justicia. Y bueno, pues esto es lo que ocurrió hoy en la mañana. Y como antecedente de esta información, nosotros pues efectivamente consultamos algunas fuentes confiables y nos hablan que dentro de las primeras declaraciones que rindió precisamente el alcalde fue eso. Algunos, por ejemplo, dentro del contexto, seguramente ustedes recordarán que el pasado lunes 30 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción informó sobre la vinculación a proceso penal de Ilse, quien era es regidora del municipio de Tlalnepantla. La servidora pública fue vinculada por el delito de ejercicio abusivo de funciones y la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Antes, también el 17 de mayo, fueron detenidos y vinculados a proceso penal los exregidores Ignacio y Caritina, así como la ex síndico municipal Minerva. En tanto, el exalcalde de Tlalnepantla se encuentra sustraído de la acción de la justicia. Ahora pues se trata de 4 exservidores públicos que se encuentran en prisión luego de que se les acusó, o más bien dicho se les vinculó por el uso indebido de 1.200.000 pesos para gastos de representación. Entonces es el antecedente que existe en cuanto a este tema. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Sí, Charlie, le mandamos un saludo cordial a Ingrid Peñalosa, que nos está siguiendo y nos dice saludos y muchas bendiciones. Daniela Covarrubias dice: por dinero no hacen nada nuestras autoridades, siempre muerte natural y cuando ellos los asesinan. Y por último, Matías Rueda Rosas dice: saludos, qué buen programa y bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, háganos llegar sus comentarios, son muy importantes para nosotros. También sus denuncias, apóyennos con un like, porque obviamente también esto es parte de la comunicación, dinámica, de la retroalimentación que debe de existir. Sí. Y bueno, nos da mucho gusto que nos hagan esos comentarios. Pasando a otra nota también, pues le vamos a informar que la policía detuvo
a 3 personas por viajar en un auto implicado en un delito. Sí tenemos esa nota ya preparada, Daniel. Muchas gracias. Agentes del Mando Coordinado de la Policía Morelos detuvieron el pasado martes a 3 personas solo porque viajaban a bordo de un auto, al parecer vinculado a un homicidio el pasado 22 de mayo. Fue alrededor de las 12 horas que los agentes recibieron el reporte por vía C5 que las cámaras de videovigilancia ubicaron un automóvil en la avenida Emiliano Zapata de la colonia Centro de Temisco. Se trata de un auto Tsuru rojo con placas del estado de Guerrero y según se hallaba relacionado con un hecho delictivo. Por este motivo los policías lo siguen y en la colonia Rubén Jaramillo logran darle alcance y le marcan el alto al conductor, quien supuestamente se negó a detenerse. En su puesta a disposición los agentes dicen haber tenido una confrontación con la persona. Por eso lo pusieron a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares. Una versión no oficial refiere que las personas les fabricaron un delito para retenerlos, en tanto que solicitaron una orden de aprehensión misma que fue negada debido a que no existen elementos en contra. Una vez que venció el plazo establecido, las personas recuperaron su libertad. Con información de Carlos Quintero, para El Guardián MX. Y bueno, este caso lo posteábamos precisamente el día de ayer y lo que se critica de esta situación es que principalmente la autoridad ministerial o la autoridad de preventiva lleva a cabo detenciones, obviamente sin sustento. Si hay un caso en donde una persona es implicada en un probable delito, lo que debe de prevalecer es que la autoridad investigue y lleve a cabo un protocolo para poder establecer unos buenos argumentos cuando son presentados ante el juez de control. Lamentablemente, lo que la autoridad ministerial no entiende en muchas ocasiones es que reproduce estas técnicas de investigación en donde primero los detiene y luego investiga. Entonces, eso mismo demerita el trabajo que ellos hacen para poder esclarecer asuntos. Pero no se supone que ellos también deben de tener como, bueno, un reglamento, una capacitación, los policías, para que no violen los derechos de las personas, o no sé si estoy mal, ¿no tiene que ver con los exámenes también de control y todo ese tipo de cosas? Sobre todo tiene que ver con la capacitación profesional, porque lo que actualmente exige este sistema que es garantista es que la autoridad responsable de procurar justicia, como es la Fiscalía del Estado, pues debe de llevar a cabo sus investigaciones. Lamentablemente, a veces criticamos tanto a la Fiscalía que a nosotros nos dicen que estamos protegiendo a los delincuentes, cuando de lo que se trata es de que realmente la autoridad ministerial lleve a cabo buenas investigaciones y garantice con esta investigación que se está impartiendo justicia. El caso que les mencionamos de 3 personas que fueron detenidas únicamente porque estaban a bordo de un vehículo que al parecer había sido implicado en un delito, en un homicidio, pues obviamente revela la manera en cómo la autoridad está actuando. Y lo digo en ese sentido porque también el día de ayer acudimos a la zona sur, pues para ver algunas situaciones de cómo se están llevando las audiencias. Lamentablemente, en estos casos que pudimos cubrir, que fueron 2, pues la autoridad, algo que destaca es que no es leal para llevar a cabo su trabajo de investigación. Por ejemplo, en ambos casos, ellos no han dado copia de la carpeta a los abogados defensores. Si se trata de garantizar que realmente se imparta justicia, la Fiscalía está obligada a respetar esos estándares internacionales que tienen básicamente que ver con la defensa de los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros criticamos las fallas que tiene esta Fiscalía, pues obviamente lo hacemos con el fin de que se corrijan, porque obviamente casos como este, el de las 3 personas, también se repitió el día de ayer, cuando una juez de control, en este caso Yaredi Montes Rivera, declaró ilegal la detención de una persona quien había sido detenido por 2 agentes de la Policía Ministerial. En este caso, los agentes se llaman Francisco Javier Flores Rodríguez y Jorge Damián Reyes Hernández. Estas personas, el pasado 31 de mayo, alrededor de las 7:50 horas,
detuvieron a una persona que se presentó a las instalaciones de esta fiscalía en el municipio de Jojutla, Morelos. Ahí detuvieron a esta persona, quien en un principio pues había sido señalada como responsable del delito de robo, pero lamentablemente cuando es puesto ante un juez de control, como fue el caso de la juez Yaredi Montes, estas personas lo señalan por cuanto a otro delito, que es el delito de privación, ultrajes a la autoridad. Este delito es muy recurrido por parte de las autoridades para poder detener a una persona, investigarla y después, si tiene algún antecedente, pedir la orden de aprehensión en contra de estas personas. Entonces, el caso, pues estamos hablando de Martín, quien fue una persona que sufre de diabetes, según la versión que los agentes ministeriales rindieron a la juez a través del informe policial homologado, que es donde ellos establecen la manera en cómo son detenidas las personas. Dicen que esta persona, Martín, llegó ahí a las oficinas y los comenzó a agredir, diciéndoles palabras altisonantes, agrediéndolos verbalmente, y por ese motivo lo detienen cuando existía un señalamiento de otra persona quien lo hacía responsable a Martín de haber sustraído o de haberse apropiado de un camión de piñas, más bien dicho de un cargamento de piñas, porque el camión que realizó el flete lo tendría que hacer hacia el estado de Coahuila, no lo hizo. Fue localizado esta persona aquí en el estado de Morelos y obviamente es señalado por una persona como responsable del delito de robo, pero lamentablemente no tenía ningún antecedente que hiciera valer esa versión de él, porque solamente dijo que había sido el convenio en Loma Bonita, Oaxaca, y ahí pues él pagó ese flete para que se trajeran las piñas, pero no inició ningún procedimiento. Se enteró del asunto, él llevó a cabo su investigación, como siempre ocurre, casi la ciudadanía hace el trabajo de las autoridades, y en este caso la autoridad ministerial, hablamos de los dos agentes, para poder detenerlo y en flagrancia supuestamente, pues va y le fabrica un delito, cuando obviamente lo que debió de haber hecho es un protocolo que tiene que ver con la cuestión de actuación. Pues bueno, este fue otro ejemplo en donde finalmente se exhibió a través de la jueza Yaredi Montes Rivera, pues que no existía un tiempo lógico para poder haber detenido a esta persona, a quien finalmente señalaron por cuanto a otro delito, no por robo, sino por resistencia de particulares. Y entonces en este asunto, pues obviamente quien se ve afectado, pues es la propia víctima. Los policías, por querer hacer un trabajo chicle y pega, dice, lo detenemos, le fabricamos otro delito. Pero lamentablemente esto ya no funciona así, porque la autoridad ministerial tiene que elevar sus estándares científicos. Lamentablemente quien sufre pues es la ciudadanía. No sé si hay algún comentario, Irene. Nada más mandarle un saludo afectuoso a Said Basabe Gómez, que nos manda buenos saludos y pues nos está siguiendo en este día de viernes. Pues muchísimas gracias, amigo Said, gracias por tu saludo. Y bueno, vamos a ir con la siguiente nota. Esta sí la tenemos grabada, ¿verdad, Daniel? Bueno, pues vamos con la siguiente nota, por favor. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, reconoció que es necesario cambiar el modelo de gestión para resolver la crisis que enfrenta no solo el sistema de justicia penal, sino también laboral. En entrevista, Gamboa Olea reconoció que existen fallas y retrasos en las audiencias que se desahogan, especialmente en el juzgado de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya. Yo quiero adelantar que yo ya hice la primera visita a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y efectivamente hay temas que hay que corregir, hay temas que hay que atender, ya se están haciendo, se están tomando en consideración, pero bueno, pues también la dignificación de todas las instalaciones es parte de nuestra prioridad y de lo que se estará haciendo próximamente. El magistrado presidente también reconoció que el desempeño de
de los jueces es cuestión por la excesiva carga de trabajo que tienen, pues resuelven alrededor de 50 audiencias por día. Yo creo que más que tener más jueces, lo que nosotros tenemos que ponderar es el modelo de gestión. Cómo se están recibiendo las promociones, las solicitudes, cuál es el trámite que se le está dando. Yo creo que la base está en el modelo de gestión. Igual está pasando en materia laboral. En materia laboral solo tenemos 2 jueces para Cuernavaca, entonces para el área conurbada es mucho para tan pocos jueces. Entonces eso tendremos que ir avanzando también, repito, con el modelo de gestión, en donde seamos más efectivos a la distribución de las cargas de trabajo. Luis Jorge Gamboa habló sobre la propuesta de abrir un turno vespertino para atender la sobrecarga de trabajo. Para el Guardián MX, Aide Galicia. Pues esta nota es principalmente como parte del seguimiento, puesto que en el último programa El miércoles. nos visitó, bueno, no fue virtualmente, ¿verdad? Sí. Ahora sí que eso no es cierto. Entrevistamos a Said Basabe, un destacado abogado en materia penal, quien hablaba precisamente que había un problema, Crisis, ¿no? una crisis exactamente en el sistema de justicia penal, porque hacía falta volver al anterior esquema en donde los jueces conocían de las distintas etapas del proceso, en comparación con la estructura que existe hoy, en donde solamente se han especializado jueces penales para conocer los conflictos en distintas etapas, que puede ser la inicial, la intermedia, juicio oral y ejecución. Entonces, esta situación ha estado creando pues un retardo en la impartición de justicia, y precisamente tú entrevistabas a Gamboa, ¿no? ¿Qué más te decía? Sí, Charlie, bueno, ayer nos dimos a la tarea de irlo a entrevistar, y fue que nos dijo que pues a su llegada pues están habiendo o está yendo a los lugares donde se le requiere el necesario modificaciones. En este caso dice que ya tuvo una visita a esta sede de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, y reconoce pues que sí hay fallas, y que antes de que terminen los 100 años, perdón, los 100 días de su gestión, se propone que va a haber este tipo de modificaciones y cambios que nos refería el abogado Said Basabe. Ok, pues sí, de hecho nosotros hemos constatado de manera directa que obviamente existe un conflicto cuando también se generan audiencias. Creo que también esto es parte de todo un rezago que se ha venido dando. Desde un principio, cuando se inauguraron las nuevas las instalaciones del juzgado en Atlacholoaya, se criticó que fue muy austero, poco digno para las personas que acuden a recibir justicia y también para los jueces que imparten justicia, porque se trata de sitios que no cuentan con suficientes asientos, que son muy pequeños. Incluso se han habilitado 2 salas que en su momento el presidente Jasso y Gamboa también presumieron que era una sala virtual. No hay ni sillas, sí está nada más una pantalla, pero pues son muy pocas las audiencias que se celebran ahí. Pues también él ayer lo mencionó, que sí era necesario que también se equipara correctamente en estas salas para poder dar este trabajo, ¿no? Cumplir con ese trabajo, y pues obviamente buscando un presupuesto más alto, ¿no? Para que se den este tipo de cambios. Pues sí, todo radica especialmente en el presupuesto, que siempre ha sido, cada año es un conflicto atender, sobre todo para el que es el titular del Poder Judicial, debido al escaso presupuesto que apenas está justo para pagar cómo opera el sistema, aunque también él ha reconocido que en el área laboral también hay contratiempos, ¿no? Sí, lo reconocía, y bueno, como te comentaba, pues él dijo que todas las áreas en donde hay deficiencias pues va a estar al pendiente y estar recorriendo para poder dar mejor funcionamiento en este tema de justicia. Pues vamos a estar muy pendientes de que realmente se haga algo, porque hay una serie de violaciones a los principios de la cuestión de cómo se ha implementado, cómo se ha manejado este sistema en Morelos. Es triste que después de ser uno de los pioneros a nivel nacional, uno de los primeros estados, actualmente seamos el último estado. Lamentablemente, pues este es un reflejo de la manera de gobernanza, de quiénes son las personas que están al frente de cada uno de los poderes, porque ni para dónde irle, ¿no? Ves al legislativo y hay una parálisis.
ves al judicial y también está dividido. Bueno, el ejecutivo, pues ni hablar. O sea, hay una serie de situaciones que nos están afectando mucho y que lamentablemente pues son pocas las personas que tienen el valor moral o la legitimidad para hablar sobre estos temas y decir lo que está pasando. Muchos se abstienen quizá por intereses que tienen, pero obviamente pues vamos a publicar cada una de estas situaciones. ¿Hay comentarios? Sí, le mandamos un saludo a Sorsor Carrillo, dice buenas tardes, y Zoe Romero dice, ¿es verdad que hubo una riña en el penal femenil esta semana? Pues hace rato lo dábamos. ¿Quién es la seguidora, la que nos pregunta? Zoe Romero. Zoe Romero. Hace rato, alrededor de las 3:30, entre 3 y 3:30, pues recibimos nosotros un reporte. Lamentablemente no se puede confirmar por parte de alguna persona privada de libertad de esa área femenil, porque la comunicación está restringida y eso nos los han hecho patente hace algunos días también, donde nos decían que no pueden ellos comunicarse con sus familiares. Entonces, esta situación ya se veía venir, si es que es cierto. Si no es cierto, es una cuestión latente. Hasta el momento, Zoe, no ha habido ningún pronunciamiento de la autoridad. Obviamente, lo que hace, pues es decir que no pasa nada. Ese es el discurso del coordinador Ponce de León Borges y también de las autoridades penitenciarias. No son transparentes, hacen eventos y no invitan a la prensa, tratan de manejar la imagen de otra manera. Y bueno, ¿quién como ustedes? Digo, afortunadas están las redes sociales. O ¿no? la respuesta de siempre el comisionado, ¿no? Guarderos, presenten las denuncias. Presenten las denuncias y ahí se queda el tema, ¿no? Sí, son especialistas en mentir, son muy buenos. Lamentablemente son protegidos no solamente por las autoridades del Estado, sino también por el gobierno federal. Lamentablemente se han registrado muertes, abusos, torturas, en muchas situaciones y no se ha dado pronta respuesta. Sí, también hemos recibido algunas amenazas, ¿no? Pero obviamente, pues el hecho de que ustedes nos hagan las denuncias, pues tenemos ese valor civil de poder ayudar en algo, ¿no? A tratar de resolver las cuestiones de nuestro estado. Y le mandamos también un saludo afectuoso en la que nos está siguiendo en la plataforma del Guardián, a Carlos Alberto Flores, excelente trabajo, Aide y Charlie, y por último a Erwin Gutiérrez, tu reportero. Saludos amigos, no me extrañen tanto. Uf, cómo trabaja ese Erwin, ¿eh? Sí, ya algunas notas que ha sacado ya se cree una estrellita. Mentira, amigo, es una broma. Vamos a ir a la siguiente nota rápidamente, que tiene que ver precisamente con otra información que le hemos dado seguimiento y que también representa un conflicto para las personas que pierden a un ser querido. En este caso, pues nuestra compañera Aide llevó a cabo esta entrevista luego de que, bueno, vamos primero con la nota y de ahí la comentamos, por favor. Luego de que el pasado mes de mayo los colectivos de personas desaparecidas solicitaron al Congreso del Estado la comparecencia de la Comisionada Estatal de Búsqueda y de Víctimas, el diputado Francisco Sánchez Zavala dijo que aún no hay fecha. Se informó que Amalia Hernández y Angélica Rodríguez Monroy solicitaron que Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez y Penélope Picasso Hernández rindieran cuentas de su trabajo ante el Congreso. Es un tema que traían, sí, yo estuve en una de esas reuniones, en la segunda ya no pude estar. Sin embargo, es un tema que estamos analizando para tener elementos para que cuando se lleve a cabo la dicha comparecencia, pues valga la pena. Creemos que el tema de las víctimas pues, va acompañado también de los resultados. Me parece que es necesario que cada vez haya menos víctimas, no más víctimas, ¿no? Y bueno, pues obedece al aspecto de inseguridad que prevalece en nuestro estado, pero que lo tenemos que atender todos, ¿verdad? Visiblemente incómodo, el diputado Francisco Sánchez reconoció que no hay fecha para atender este tema que representa una crisis a nivel nacional, pues se ha rebasado la cifra de más de 100,000 desaparecidos en México. Aún no tenemos fecha de comparecencia. Muchas gracias. Diputado, otra pregunta. Con respecto también, la comisionada Wendy Guadalupe decía que el presupuesto que ellos tienen para personas desaparecidas pues no es suficiente. ¿Le solicitaba a ustedes un incremento en cuanto al presupuesto? Lo he hecho saber de manera formal. Habremos de analizarlo, por supuesto, y si es
ella hablaba de un 100% donde las personas han desaparecido y era necesario contratar más. Hablemos de verificarlo post y atenderlo como se merece. Es un tema que por supuesto merece toda la atención. Gracias. Para el Guardián MX, Aide Galicia. Bueno, sí nos puedes comentar de esta nota, Aide, por favor. Pues sí, Carlos, ya dábamos cuenta en semanas anteriores de esta nota donde las integrantes de los colectivos pues se habían reunido con los diputados. El día de ayer nos dimos también pues a que el presidente de la mesa, Francisco Zavala, nos diera respuesta. Parece que no le interesa. Pues desconoce. Sí, así es, o sea, y luego se ve en la manera. Yo creo que te tiene algo de resentimiento, ¿no? ¿Por qué será? No, y bueno, al momento de cuestionarle, pues se quedó como con una duda, ¿no? Una de qué me estás hablando, ¿no? Y aparte le sigue uno cuestionando y gracias, ¿no? O sea, quiere ya cortar la entrevista. Y pues bueno, ahí está la respuesta para los colectivos. No hay fecha para que vayan a comparecer ante el Congreso las titulares de estas dos dependencias, pues, ¿qué decir de las autoridades? Pues sí, ese es realmente el interés que le dan, no solamente el Poder Legislativo, también la Fiscalía. Hay muchas quejas en contra del fiscal de desaparición forzada de personas, y en este caso pues es un conflicto que se está viviendo a nivel nacional. Ya son más de 100,000 las personas que se encuentran como desaparecidas, y obviamente a este gobierno estatal no le cabe en la cabeza que tienen que ponerse a trabajar. Es una serie de conflictos los que existen, no se están atendiendo estos casos que tienen que ver especialmente con la ciudadanía, y es lamentable, ¿no? Entonces vamos a ir a un corte comercial, no sin antes tenemos algunos saludos. Le mandamos un saludo rápido a Santi PM, dice gracias por la información. Ok, pues vamos a estar en comunicación, no se vayan, porque también tenemos precisamente como parte del seguimiento de las notas. Queremos manejar de una manera más seria el tema de las personas que han sido detenidas. Ayer se daba a conocer la detención de una persona en el estado de Querétaro, y esto gracias a agentes de la Policía Ministerial de Veracruz, quienes llevaron el aseguramiento de una persona quien es señalada por las propias autoridades como responsable de la muerte de Evelyn. Seguramente recuerdan el caso de la chica que fue pues citada a un café para hablar sobre un empleo, y lamentablemente 24 horas después pues fue hallada muerta. Ahora vamos a hablar con una especialista, una psicóloga y también abogada en derecho, a quien invitamos precisamente para que desde el punto de vista también psicológico pues nos hable un poquito de cómo son las personas que regularmente se enfrentan a este tipo de conflicto. Vamos a un corte comercial y regresamos. Uno de los compromisos asumidos por la presente administración municipal fue reforzar la seguridad de Cuernavaca para cuidar y proteger a sus habitantes. Y lo cumplimos. 10 nuevas patrullas se integran a la estrategia de prevención de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano para prevenir y erradicar la comisión de delitos. Cuernavaca, ciudad que renace. Amigo comerciante, que no te sorprendan. No te dejes engañar por llamadas telefónicas hechas por supuestos inspectores o representantes del municipio. Recuerda que el Ayuntamiento de Cuernavaca no pide datos personales ni de tu negocio vía telefónica. En caso de recibir estas llamadas, cuelga. Denuncia al 911. En Cuernavaca, estamos alerta contra el delito de extorsión. ¿Sabías que a través de tu dispositivo móvil, es decir, un celular, puedes acreditar tu inocencia o la culpabilidad de otra persona en un juicio? Es decir, con todas las actividades que realizas día con día, como enviar WhatsApp, enviar correos electrónicos, hacer una publicación en diferentes redes sociales o tener activada la ubicación en tu dispositivo móvil. Todo esto a través de los mejores peritos en informática, porque solo los tenemos en Solución Forense en Asuntos Jurídicos. Nosotros dictaminamos para llegar a la verdad. Uno de los compromisos...
tal, amigos del Guardián MX y del Voces Morelos? El licenciado Javier René Alderete Vique, titular del corporativo Alderete Asociados. ¿Qué tal? Las medidas cautelares no son otra cosa que son impuestas, obviamente, medidos o mecanismos que impone un juez, en este caso el Poder Judicial, para el efecto de 3 situaciones importantes. 1, garantizar la presencia del imputado a un juicio, o que no en este caso comparezca a un juicio. La segunda de ellas es proteger a la víctima, a los testigos o las personas que intervienen en un procedimiento, y otra es la no obstaculización del proceso. Esas son las finalidades de las medidas cautelares. Estas medidas cautelares obviamente son impuestas, como lo dije al inicio, impuestas por un juez, con esos 3 objetivos. Las medidas cautelares son solicitadas o pueden ser solicitadas por, en su momento, el Ministerio Público, pueden ser solicitadas por el asesor jurídico o la víctima al juez de control, y existen 2 momentos procesales en los cuales se pueden pedir las medidas cautelares. Una de ellas es la formulación de imputación, y la segunda, obviamente, una vez que es vinculado a proceso un imputado, es cuando se solicitan esas medidas cautelares. Muchísimas gracias por seguir conectados a la plataforma del Guardián Periodismo para la Justicia y de Voces Morelos Periodismo en Vivo. El día de hoy pues recibo con mucho gusto a Laura Daniela Quiroz Guerrero. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muy bien. Y bueno, yo conozco a Dani precisamente porque hemos ido y coincidido en el juzgado, y de alguna manera se ha dado una confianza y hemos platicado sobre temas que tienen que ver con la psicología criminal. Entonces, ella pues estudió la Facultad de Psicología en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también, no conforme con eso, pues se chutó la carrera de Derecho. Y bueno, pues es precisamente por esa cercanía y esa confianza que tengo con ella, porque la invité, ya que, pues como les he dicho, hablamos de manera informal sobre temas que tienen que ver con la cuestión criminal, ¿no? Claro. Muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Pues vamos a hablar de este tema que últimamente ha estado muy, muy sonado. Sí. Sobre todo ayer, que fue un... Sí, el caso de Juan Carlos. Él es una persona que está siendo pues señalada como responsable de este homicidio en contra de Evelyn, y lamentablemente no es el primer caso, sino también hay otros, el de Veracruz, finalmente lo detuvieron, ¿verdad? Por esa orden. Claro, entonces yo les voy a hablar desde el punto de vista pues psicológico, sí, que es un asesino serial, que es como lo... Primero, ¿se le puede llamar a él que es asesino? Porque algunos medios lo manejaron así, pero yo precisamente para no caer en ese amarillismo y de alguna manera pues abordar este tema de manera seria, porque finalmente pues solamente una psicóloga tiene más conocimiento que uno, hablar en ese sentido, ¿sí puede ser un homicida serial? Sí podría ser, sí se puede dar, porque de acuerdo a las carpetas que ya están abiertas, uh-huh, sí hay más de 3 personas que fueron asesinadas, entonces fueron de una forma sucesiva y ha habido un periodo de enfriamiento, que esta es una característica principal de esta tipología que se denomina asesino serial. Hay una individualización de crímenes, entonces se ven como por separado en diferentes momentos, en diferentes lugares, y podríamos pensar que son hechos aislados. Pero pensando o tratándolo como un asesino serial,
se da este periodo de enfriamiento. En el periodo de enfriamiento, el asesino entra en un tiempo de calma. Hay un espacio temporal que él se da para pensar, para seguir planeando y cometer de nuevo otro crimen. ¿Y qué es lo que lleva a una persona a cometer este tipo de cuestiones? Yo recordaba que una vez platicamos y tú partías del deseo, ¿no? Sí. Se maneja que todo delito surge por un deseo. Entonces, un deseo puede ser el hecho de querer tener a esa persona, por ejemplo, y entonces viene el delito de violación, puede venir después el delito de homicidio o feminicidio, y esa persona ya satisface esos deseos, cubre esa necesidad. Después del crimen, el asesino a veces guarda objetos que él tiene como trofeos o los guarda como trofeos con la finalidad de revivir o de recrear ese suceso. Pero ¿qué pasa cuando en ese periodo de enfriamiento, después de que cometió el crimen, trata de revivir, de recrear ese hecho que él cometió y satisfacer esas necesidades, esos deseos con esos objetos? Llega un momento en el que ya no son suficientes y entonces, ¿qué es lo que lo lleva a cometer otro delito? Y esto se vuelve como una adicción. Yo lo asimilo mucho, por ejemplo, cuando consumes una droga. Muchas de las personas prueban una droga y esa satisfacción que sienten en ese momento es lo que los lleva a consumirla una segunda vez. Y en esa segunda vez van a consumir esa droga buscando lo que sintieron la primera vez. Pero obviamente esa primera vez ya no va a ser nunca la misma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el que consume la droga? Va a consumir un poco más tratando de buscar esa misma sensación. O cuando te haces un tatuaje, la sensación que te provoca el primer tatuaje te lleva a hacer otro tatuaje. ¿Por qué? Porque se hace como una adicción buscando esa sensación que tuviste en el momento en el que te hiciste el tatuaje. Entonces yo lo asimilo mucho, un asesino serial, en esta situación. ¿Por qué? Porque el segundo crimen ya va encaminado a sentir esa satisfacción de cubrir esas necesidades. ¿Cuáles van a ser esas necesidades en un asesino serial? Necesidades de deseo, de poder, de sometimiento, de controlar a otra persona. Los asesinos seriales, llega un momento en el que ellos tienen un suceso en su vida que los cambia. No eran asesinos, se convierten en asesinos justo por algún suceso y les cambia la vida. ¿Por qué? Porque cometen el asesinato, satisfacen ese deseo y dicen, otra vez. Quiero otro. Y otra vez. Ya. Y no solamente podemos hablar de asesinos seriales, sino de violadores seriales, de qué otro tipo de personas que rompen las normas, ¿no? Claro. Todo esto tendría que ver con la misma tipología, en el sentido de que en asesinos seriales son 3 o más asesinatos que fueron de forma sucesiva, que se presentan en determinado tiempo. Muchos autores manejan que puede ser 24 horas, entre un asesinato y otro. Otros autores manejan que puede ser hasta 30 días entre un asesinato y otro. Aparte de esto, se podría decir, porque también a él lo están acusando o vinculando con un delito de violación. ¿Puede ser que comenzó como violador? Que a lo mejor tenía el deseo de tener, de poseer el cuerpo y lo llevó a buscar algo más. Bueno, estamos hablando de manera general porque obviamente partimos de este caso de Juan Carlos no diciendo que él es responsable, sino que nos llama la atención precisamente porque de acuerdo a las investigaciones que ha hecho no solamente la autoridad de Morelos, sino también
la Fiscalía de Veracruz, pues obviamente coinciden ambas autoridades en que esta persona pues está relacionado con más casos que poco a poco se van a ir conociendo y que nosotros como sociedad debemos de entender de una manera pues científica para poder interpretar lo que está sucediendo, ¿no es así? Sí, otro aspecto importante aquí serían las víctimas. Es el delincuente o el presunto delincuente. Aquí hablamos del asesino serial, tiene una víctima. Las víctimas tienen características muy similares. Los hechos, aunque sean en distintos lugares y en distintos momentos, comparten características similares. Los asesinos seriales tienen como guiones, hacen como patrones, a veces tienen hasta rituales para cometer los crímenes. Entonces, aquí, en cuestión de víctima, no es solamente importante hacer una autopsia biológica, también es importante hacer una autopsia psicológica. ¿En qué consiste? En allegarse de todos los datos que pueden proporcionar los familiares de la víctima, por ejemplo, amigos, aspectos que ellos puedan consultar en un celular, en su computadora, de con quién salía, a dónde salía, qué lugares frecuentaba. Y, por ejemplo, aquí con el hecho en particular que estamos tratando, la persona se acercaba a las víctimas por medio de las redes sociales, que era lo que hacía, ofrecía trabajos con sueldos muy atractivos y pues las víctimas caían. No sabemos cuántas sean, pero varias coinciden con este modus, ¿no? Con el modus operandi. Entonces, es importante también mencionar que la mente del asesino serial presenta como una disociación en su personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se muestra agradable, genera confianza, te engancha, te convence, te trata bien, tiene la idea de agradar a los demás. Después viene la segunda parte o la contraria, en donde es un manipulador, engaña, lastima, no siente remordimiento, culpa, miedo, goza con el sufrimiento de los demás, es sádico. También carece de empatía, no le importa lo que está sintiendo el otro o lo que puede sentir el otro en ese momento. Al contrario, para él el lastimar, el ver sufrir, para él eso es algo placentero. Entonces, por ejemplo, él puede hacer más largo el periodo que esté con las víctimas, con la finalidad de que ese tiempo cuanto más tiempo haga sufrir a la víctima, le va a dar mucho más placer a él el momento en el que cometa el delito. ¿Cualquiera podría ser un asesino serial? ¿O hay una característica en Cualquiera, tú podrías ir por la calle, podríamos estar sentados aquí y no sabemos que tú eres o que soy yo. Cualquiera podría ser. No. Se habla de una máscara de cordura en el asesino serial. Tú lo puedes ver muy agradable, simpático y no sabes qué hay detrás. Ahora, hay muchas causas, y era lo que platicábamos también en alguna ocasión, hay muchas causas que podrían desencadenar que una persona cometiera un delito, ¿no? Que era lo que te platicaba o te preguntaba. Bueno, si a ti te dan chance de que cometas un delito, que tú puedas salir mañana y, no sé, asesinar a alguien que te caiga mal, ¿no? ¿Lo vas a hacer? Hablamos de la película esta de La Purga, ¿no? También, ¿no? Entonces tú tienes el permiso. ¿Lo vas a hacer? Pues
Pues no, porque tengo principios. Ajá, que justamente a eso fue lo que llegamos, ¿no? Los principios, los valores, la moral que tú manejas y dices, pues sí lo pueden permitir, pero yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, esto justamente tiene que ver con aspectos biológicos, psicológicos y sociales, que es lo que te da tu entorno. El primer entorno social, pues obviamente la familia, la escuela, segundo, y ya después viene el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿todos podríamos ser un asesino serial? Sí. ¿Todos podríamos tener esos deseos? Sí. Pero no todos nos vamos a dar el permiso de cruzar esa línea. Entonces tener un deseo no es un pecado, como diría la iglesia. No. ¿No? Es algo natural en el humano. Ajá, en el delito hay algo que se llama la intercriminis, ¿no? Que es algo que es interno. Puedes tener la planeación. Tú ya dices, voy a cometer este delito, va a ser contra esta persona y lo voy a hacer de esta forma. Pero eso no es un delito, solo está acá. En el momento en el que cruza la línea y lo haces real, ahí ya se convierte en delito. Y es justamente el asesino serial, es una persona fantasiosa. Está pensando, planeando cómo lo va a hacer, a dónde, quién va a ser su víctima. Y entonces cruza la línea, lo vuelve realidad y a través de la violencia y comete el delito. Satisface su deseo. Wow. ¿Qué tanto se ha aumentado este tipo de personas, este tipo de situaciones? ¿Qué tanto ha aumentado en los últimos meses, en los casos? Muchísimo. Y yo creo que todo tiene que ver con la pérdida de valores que se ha dado en la sociedad. Ok, pues hay comentarios también por ahí, Aide, ¿no? Sí, bueno, pues mientras los busca, porque estaba aquí también, igual que yo, anonadada de ver este tema, que es interesante analizarlos, pero con cierto conocimiento, porque si cualquiera de nosotros opinaría, se nos da mucho a los periodistas de que, yo como soy periodista de fuente de Nota Roja, pues yo sé precisamente cómo son los delincuentes. Primero se observan, te miran fijamente. Entonces, yo creo que el objetivo pues es de que ustedes pues estén interesados en este tema, pero de una manera seria. Y pues es un especialista la que nos está hablando ahorita. A ver, ¿qué? Sí, hay comentarios, Charlie, de Josué Alfonso de la T. Dice, el notario fiscal está peleando según al criminal de Cuautla y le corresponde a Veracruz, ya que las órdenes de aprehensión fueron primero de ese estado, pero ya sabes que este señor quiere quedar bien con sombrero ajeno. Atentamente, investigaciones de Josué Alfonso, y un saludo a mis compañeros del Guardián. Y en la plataforma de voces también nos dice Sorsor Carrillo, ojalá si alguna mujer en el tema de penales, ojalá si alguna mujer del femenil tuviera cel y grabara, se podrían dar cuenta los medios lo que está pasando. Así le hacen en el varonil, solo así hacen algo las autoridades, ya que ellos siempre dicen que no pasa nada. Así es, lamentablemente. Ojalá que pues todos traten de una versión pues incorrecta, aunque lo dudamos. Y bueno, un saludo también a Poncho. Gracias por tus comentarios, amigo. Gracias por seguirnos. Y algo de lo que también nos comentaban algunas fuentes que consultamos con respecto al caso de Juan Carlos, es de que, por ejemplo, había sido ubicado precisamente por parte de la autoridad de Veracruz. Si bien es cierto que también la Fiscalía llevó a cabo pues una investigación, primeramente pues buscando un video, según me dicen fuentes muy cercanas al caso, que ese video donde aparece en una cafetería con una persona no es la víctima, no es Evelyn, sino que esta persona, por declaraciones de su novio, él ubica a Evelyn más al fondo de ese video. No es precisamente la persona con la cual está de espalda y está un hombre hablando con ella. Versiones de su novio dicen que ella está más atrás. Pues la fiscalía logró esclarecer de cómo fue que se retiraron del lugar. Fue a bordo de un taxi
se trasladaron hasta donde está la barbería, no recuerdo cómo se llama la colonia, en Cuautla, y ahí fue precisamente donde comenzaron a buscar las cámaras, dieron con la identificación de él porque precisamente tenía una novia quien lo señala y comienza a dar descripciones personales de él. Entonces estas personas pueden pasar como normal, tener una vida normal, tener una esposa, tener hijos, Sí. tener una profesión y pasa esto. Sí, es justo lo que te decía de esta máscara de cordura, Ujú. que finalmente es una persona normal, se desenvuelve de una manera normal. Ahora, por ejemplo, relacionaban a un asesino serial como un psicópata. Y entonces había pues contradicciones, pero la mayoría de los autores, y de acuerdo a las características que dan de un psicópata, se acercan y son muy, muy, muy parecidas a la descripción de un asesino serial. Esa persona que engaña, que manipula, que se aprovecha de los demás, que no tiene remordimiento, que no siente culpa. Bueno, pues sí es interesante. Yo creo que en otra ocasión vamos a seguir hablando de otro tema, porque me interesa a mí también es la cuestión de conocer la mente criminal. Bueno, aunque todos somos personas en potencia, ¿no? Hace falta que nos haya un detonador. ¿Qué tipo de detonadores pueden ser? Aquí, por ejemplo, para un asesino serial hay muchas causas. Se habla de que los asesinos seriales pudieron haber sufrido abusos sexuales, pudieron haber sido víctimas de violencia dentro de casa, humillaciones. Entonces, todas estas características hacen a la persona que se sienta con esta falta de poder que justamente encuentran en el momento de cometer un homicidio, por ejemplo. Ok. Y habrá personas que nada más puedan, no sé, actuar de manera, puedan matar a una persona y ya no volverlo a hacer, o quien mata puede volver otra vez a matar. Puede. En penal, cada caso es único. Entonces, Sí. así como cada caso es único, cada persona es única, lo que hablábamos de que puedes tener dos hermanos, simplemente pueden crecer con la misma formación de los padres, pero no van a ser iguales, porque ya finalmente ahí entraría lo psicológico, lo biológico. Tienen el entorno social igual o parecido, pero lo biológico y lo psicológico darían esas diferencias. Ok, Dani. Finalmente, ya para despedirnos, tú estás colaborando con un corporativo y bueno, también ella da algunas terapias. Por ahí te voy a recomendar a alguien. Entonces, Por supuesto. tu número para cualquier servicio, ya sea de una terapia o también, porque ella es abogada, de hecho nos conocimos en el juzgado, Sí. pues para el número de la oficina, para el bufet, la firma en la cual trabajas, ¿cómo se llama? Es CEGI. CEGI. Sí, mi número de teléfono es 777-107-1913. Ok, pues muchísimas gracias a todos por seguirnos. No sé si finalmente haya algún comentario, Aide. Bueno, no, dice Aide que no hay ningún comentario. Por lo pronto, pues muchísimas gracias por seguirnos. El tema de lo que está pasando en el penal vamos a darle seguimiento y vamos a confirmarle más adelante, porque es un tanto difícil entrar a esa fuente debido a que ahora en especial están siendo incomunicadas, pero obviamente si existe algo nosotros se lo vamos a dar a conocer de manera oportuna. Pues muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, cuando gustes aquí está este programa. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias también a ustedes. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora y en la misma plataforma. Hasta luego.